No es casualidad que estés aquí. No es una coincidencia que este video haya llegado a ti justo ahora, en este momento de la historia. Hay cosas que no se pueden explicar con palabras humanas, pero se sienten en el alma. Y cuando la Virgen habla, no lo hace por hablar. Cada mensaje celestial es un llamado urgente, y el que no escuche, se perderá. Durante siglos, millones de fieles han esperado una señal, una palabra del cielo que indique que el tiempo se acerca, que lo profetizado por los antiguos santos, lo revelado en Fátima, en La Salette, en Akita y en tantos lugares, no era un simple simbolismo, era una advertencia, y esa advertencia se está cumpliendo ahora. Miles de personas están despertando en la madrugada con un peso en el corazón, con lágrimas que no entienden, con un sentimiento de que algo grande está por ocurrir. Se habla de guerras, de pandemias, de caos económico, pero hay algo más profundo, algo espiritual, una batalla que no se ve con los ojos, pero que ya se libra en lo invisible. Y en medio de ese conflicto, la Virgen dejó una revelación. El último Papa ya ha sido señalado. No se trata de sensacionalismo. No estamos aquí para generar miedo ni crear teorías. Estamos aquí para escuchar, para abrir el corazón a lo que el cielo quiso advertirnos desde hace décadas. La Virgen no habla en vano. Cada vez que ha aparecido, ha dejado un mensaje claro, firme y lleno de compasión. Pero también ha hablado de consecuencias, de lo que ocurre cuando el mundo le da la espalda a Dios. Y si estás viendo esto, es porque algo dentro de ti lo sabe. Tal vez no puedas explicarlo, pero lo sientes. El mundo ya no es el mismo. La confusión reina incluso dentro de la iglesia. Y ahora, más que nunca, se hace urgente mirar hacia lo alto y preguntarse, ¿dónde estamos parados en la historia de la salvación? Porque cuando la Virgen dijo que vendría un Papa que marcaría el inicio del fin, no lo dijo por desesperación, sino por misericordia, para que quienes aún tienen oídos espirituales puedan despertar, para que el alma tibia se encienda, para que el corazón que duda se fortalezca. Muchos han ignorado sus llamados, otros los han ridiculizado. Algunos, incluso dentro del clero, han dicho que no hay nada que temer, pero mientras el mundo duerme, los sellos están siendo abiertos. El plan del cielo avanza y los mensajes marianos ya no son promesas lejanas, son alertas presentes. Hoy vamos a recorrer las principales revelaciones que anuncian la llegada del último Papa. Vamos a entender por qué la Virgen avisó, qué está pasando dentro del Vaticano y cuál es el papel profético que se está cumpliendo frente a nuestros ojos. Este no será un video más, no será una simple reflexión, será un despertar espiritual. Y antes de seguir te pido algo. Escucha no con los oídos, sino con el corazón. No estamos aquí por casualidad. Hay una razón más profunda, algo que el cielo quiere decirte. Y si te quedas hasta el final, lo entenderás, porque el nombre de ese Papa ya fue pronunciado en más de una profecía, y los acontecimientos que lo rodean están ocurriendo hoy. Para comprender por qué sus palabras son tan importantes y por qué su anuncio sobre el último Papa estremece tanto, es necesario volver al principio. ¿Quién es ella? ¿Por qué su voz ha sido enviada a lo largo de los siglos justo en momentos de crisis espiritual profunda? La Virgen María no es solo la Madre de Jesús. En el plan eterno de Dios, fue escogida desde antes de los tiempos como la mujer del Apocalipsis. Aquella que, vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas, libra batallas silenciosas contra el dragón. No es una figura pasiva ni una imagen decorativa, es la gran intercesora, la protectora de los fieles, la enviada del cielo para los tiempos difíciles. Cuando los pueblos se alejan de Dios, cuando la confusión penetra incluso en los altares, ella aparece, no con gritos ni con juicios, aparece llorando, rogando, advirtiendo, siempre con una mezcla perfecta de ternura y autoridad.
Su presencia, aunque amorosa, trae consigo un mensaje urgente. No hay tiempo que perder. Sus apariciones no son casuales ni improvisadas. Desde Guadalupe hasta Fátima, desde Lourdes hasta Medjugorje, siempre llega en momentos clave. Cuando la fe se enfría, cuando los enemigos de la cruz avanzan, cuando el hombre se olvida del alma, María se manifiesta y lo hace con un objetivo: llamar a la conversión antes de que sea demasiado tarde. Pero no todos escuchan, y eso es lo que más duele, porque sus lágrimas no son simbólicas. En varios lugares del mundo ha llorado sangre. ¿Qué madre lloraría así si no fuera por algo grave? Sus mensajes se repiten con una coherencia que asombra: volver a Dios, rezar el rosario, consagrarse a su inmaculado corazón y prepararse para grandes pruebas. Y es precisamente en esos mensajes donde la Virgen ha anunciado cambios profundos dentro de la Iglesia. Ha hablado de divisiones, de confusión en el clero, de pastores que abandonan al rebaño. Y sí, también ha hablado de un papa que será clave en los acontecimientos finales. Muchos intentan ignorar estas advertencias. Algunos dicen que son visiones privadas sin importancia, pero los frutos están ahí. Miles de conversiones, milagros, sanaciones y sobre todo una llamada constante a vivir en gracia, como si el juicio estuviera a la puerta. En la Salet, la Virgen habló del colapso moral, incluso entre los consagrados. En Fátima, reveló secretos que hasta hoy se mantienen en silencio. En Akita, dijo que vendría un tiempo donde obispos se enfrentarían entre sí, y cardenales contra cardenales. ¿Acaso no estamos viendo ya esos signos? No se trata de miedo, se trata de claridad. La Virgen no es portadora de terror, sino de verdad. Y la verdad a veces incomoda. Ella nos habla porque aún hay tiempo, pero ese tiempo se acorta. Cada día que pasa sin conversión es un día más cerca del cumplimiento total de sus mensajes. Y tú que estás viendo este video, no estás aquí por error. Hay algo en tu alma que ha resonado con estas palabras, porque así actúa el cielo. Usa los medios más simples para tocar los corazones más preparados. Y si has llegado hasta aquí, es porque tal vez tú también has sido elegido para escuchar lo que muchos no quieren oír. Porque cuando la Virgen menciona un último papa, no es para alarmarnos sin sentido, es para prepararnos para un momento decisivo. Pero para entender la magnitud de lo que está por venir, debemos mirar el contexto actual del mundo. Porque lo que la Virgen dijo ya está reflejándose en la oscuridad que nos rodea. Para entender por qué la Virgen nos habló con tanta urgencia, debemos observar el mundo que habitamos hoy. Basta mirar alrededor con ojos del alma para notar que algo no está bien. Lo que antes era considerado sagrado, ahora es ridiculizado. Lo que antes se escondía por vergüenza, hoy se celebra con orgullo. El bien es llamado mal, y el mal, bien. ¿Te suena familiar? No es casualidad, no es progreso. Es parte de un movimiento oscuro, silencioso, que busca vaciar a la humanidad de su esencia espiritual. El pecado ya no es visto como ofensa a Dios. Las almas ya no piensan en la eternidad. Vivimos en una era donde se rinde culto al yo, al dinero, al placer sin límites. Y esto no lo decimos nosotros, lo dijo la Virgen en más de una aparición. La humanidad ha olvidado a su Creador. Vivimos rodeados de tecnología, pero más solos que nunca, conectados al mundo, pero desconectados del cielo. Millones viven sin esperanza, sin oración, sin propósito. Familias divididas, matrimonios destruidos, jóvenes perdidos en ideologías vacías. Y mientras tanto, el enemigo espiritual avanza sin que muchos lo noten. La Virgen advirtió que habría un tiempo en que las almas se enfriarían, que muchos se dejarían arrastrar por corrientes de confusión, que incluso los consagrados fallarían en guiar al rebaño. ¿Y no es exactamente eso lo que estamos viendo? Pastores que callan frente al pecado, iglesias que se vacían, ritos que ya no parecen tener sentido, una espiritualidad vacía que no salva,
que no transforma. Pero no es solo en la iglesia. El mundo entero respira oscuridad, guerras que estallan sin sentido, niños abandonados, ancianos despreciados, inocentes sacrificados en nombre de la libertad. La Virgen lo dijo claramente: cuando la humanidad viva como si Dios no existiera, los juicios comenzarán. Y en medio de todo esto, hay un silencio que duele, un silencio que viene de lo alto. Muchos preguntan, ¿por qué Dios no interviene? Pero la verdadera pregunta es, ¿por qué el hombre se alejó tanto? Porque cada vez que el mundo ha estado al borde del abismo, el cielo ha hablado, ha enviado señales, ha levantado profetas y ha enviado a María como madre, como guía, como voz de alerta. El cielo no está mudo, nosotros somos los que no escuchamos. Los santos de siglos pasados hablaban de estos tiempos como el gran combate final entre la luz y las tinieblas, un tiempo donde se confundiría todo, el bien, el mal, la verdad, la mentira, un tiempo donde se necesitaría discernimiento espiritual profundo para no caer en el engaño. Y aquí viene lo más delicado. La Virgen dijo que incluso desde dentro, desde lo más alto, vendría la mayor prueba, que habría un momento en que el mismo centro de la fe parecería tambalear, que el corazón de la Iglesia viviría una oscuridad profunda. ¿Y quién estaría allí en ese momento crítico? ¿Quién ocuparía el trono cuando la confusión alcanzara su punto más alto? Ella lo dijo: habrá un último papa antes del gran cambio, y ese papa no será como los anteriores. Su figura dividirá, confundirá, inquietará, no por su persona en sí, sino por el contexto espiritual que lo rodea. Porque no se puede hablar del último papa sin entender que antes el mundo tenía que estar así, dividido, desorientado, espiritualmente ciego. Y lo estamos. Muchos lo sienten en el alma. Lo perciben. Algo no está bien. Algo grande se está gestando. La batalla final ya no es profecía futura, es guerra presente. La Virgen nunca habló en metáforas vacías. Cuando advierte, lo hace con amor, pero con precisión. Y uno de los mensajes más inquietantes que dejó al mundo fue este: Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Estas palabras, reveladas en La Salette en 1846 y aprobadas por la Iglesia, estremecen porque señalan no solo una apostasía generalizada, sino una traición que comienza desde dentro. ¿Y qué significa eso exactamente? ¿Cómo es posible que el corazón de la fe, la misma Roma que fue regada con la sangre de los mártires, llegue a ser corrompido por dentro? Para entenderlo, debemos regresar a otra advertencia poderosa, la que hizo el Papa Pablo VI en 1972. En un discurso inesperado, dijo con voz grave: el humo de Satanás ha entrado en el templo de Dios. Nadie en ese momento comprendió del todo la gravedad de sus palabras. Pero ahora, décadas después, las piezas comienzan a encajar. Ese humo no es literal, es la niebla de la confusión. Es el relativismo moral, la tibieza espiritual, el miedo a hablar la verdad. Es la aceptación de doctrinas modernas que contradicen el Evangelio, disfrazadas de misericordia. Es la pérdida de la sacralidad en los altares. Es el silencio cómplice ante los pecados más graves. Y todo esto, según revelaciones marianas, prepara el camino para el último Papa. No porque él sea necesariamente el origen del mal, sino porque estará sentado sobre un trono rodeado de oscuridad. Un trono que una vez fue luz y que hoy se encuentra rodeado de lobos disfrazados de corderos. El Vaticano, que debería ser el faro de la verdad, hoy es visto por muchos con desconfianza. Escándalos financieros, divisiones internas, reformas que desconciertan al pueblo fiel. Mientras el pueblo busca claridad, muchas veces recibe ambigüedad. Mientras los fieles claman por orientación, escuchan discursos que suenan más a política que a evangelio. La Virgen ya lo había anticipado. Vendría un tiempo donde muchos pastores ya no alimentarían a sus ovejas y donde la confusión sería tan grande
que si aquellos días no fueran acortados, ni siquiera los elegidos se salvarían. Y es aquí donde el papel del último papa se vuelve tan inquietante, porque él será el rostro visible de una iglesia sacudida. Él cargará con la tarea más difícil de la historia, ser pastor en medio del humo, donde muchos ya no distinguen el cielo del infierno. Algunos santos hablaron de él como mártir, otros como traidor, algunos lo vieron llorando, otros lo vieron cayendo. Y quizás, por eso mismo, la Virgen fue tan cuidadosa al revelar su figura. No dio nombres, no dio fechas, solo dejó señales, señales que hoy se ven cada vez más claras. Y si ese humo del que hablaba Pablo VI no ha desaparecido, entonces sigue adentro. ¿Y cómo actúa ese humo? Divide, enfría, confunde, hace que lo profano parezca sagrado y que lo sagrado se ridiculice. Hace que se silencie el pecado en nombre de la tolerancia. Hace que se ignore el infierno en nombre del amor. Hace que se abrace el mundo mientras se suelta la cruz. Y mientras tanto, muchos siguen dormidos. O peor aún, siguen pensando que nada está pasando. Pero los que tienen ojos espirituales, los que rezan, los que aman la verdad, saben, algo muy profundo está cambiando. Porque cuando el humo entra en el templo, la luz comienza a oscurecerse. Y es justo en ese momento que el cielo vuelve a hablar. Hay mensajes que conmueven, otros que despiertan, pero algunos sacuden el alma como un trueno en medio del silencio. Y uno de esos fue el que dejó la Virgen María en una pequeña ciudad de Japón en 1973, a una monja sencilla y oculta del mundo. Su nombre, Sor Agnes Katsuko Sasagawa. El lugar, Akita. Lo que se dijo ahí no solo fue impactante, fue una advertencia tan clara, tan directa, que el mismo Vaticano la reconoció como auténtica. En Akita, la Virgen no habló en códigos, habló con dolor. Y sus palabras fueron: la obra del demonio se infiltrará hasta dentro de la iglesia, de tal manera que se verán cardenales enfrentándose a cardenales, obispos contra obispos. Una frase que, si la escuchas con el corazón abierto, no necesita interpretación. Pero eso no fue todo. Ella continuó diciendo: los sacerdotes que me veneran serán despreciados y atacados por sus propios hermanos. Iglesias y altares serán saqueados. La iglesia estará llena de aquellos que aceptan compromisos. Y luego vino la frase final, la más estremecedora. El demonio presionará especialmente a las almas consagradas a Dios. El pensamiento de que muchos sacerdotes y religiosos caminan hacia la perdición y arrastran con ellos a muchas almas me causa gran dolor. ¿Puedes ver hacia dónde apunta este mensaje? No habla de un ataque externo, no menciona una persecución política, habla de una ruptura interna, una crisis espiritual que nace dentro de los muros sagrados y que prepara el escenario para la figura más mencionada en los mensajes marianos del fin de los tiempos, el último papa. Si los obispos se enfrentan, si los cardenales ya no hablan con una sola voz, ¿qué pasa con quien está en el trono de Pedro? La Virgen no dio su nombre, pero lo describió indirectamente, un papa que sería testigo del caos, que estaría rodeado de traiciones, que vería la división interna más grande de la historia de la Iglesia. Algunos santos vieron esta figura en visiones, un hombre vestido de blanco, huyendo de Roma, caminando entre cadáveres, llorando en silencio. San Pío de Pietrelcina lo vio con cadenas espirituales. La beata Ana Catalina Emmerich habló de una iglesia falsa con un falso papa. ¿Estamos hablando de dos figuras? ¿Una real y una impostora? ¿O de un mismo hombre atrapado entre el bien y el mal? Las interpretaciones varían, pero una cosa es clara: la Virgen nos quiso preparar. Nos mostró que habría un momento donde ya no sabríamos en quién confiar, donde el mismo sucesor de Pedro sería juzgado no por sus palabras, sino por sus silencios. En este punto no se trata de acusar ni de señalar, sino de estar atentos, de rezar por él, porque si lo que se dijo en Akita es cierto,
y todo indica que sí, entonces el último papa no será un líder en tiempos de gloria, sino un pastor en tiempos de oscuridad. Y si está rodeado de lobos, necesitará más que nunca el apoyo de los fieles que aún creen, aquellos que rezan el rosario, que ofrecen ayuno, que aman a María, que no negocian la verdad, porque quizás este papa sea la última figura antes de una gran purificación, y quizás, como dijo un santo, su mayor mérito será mantenerse en pie cuando todo a su alrededor haya caído. Si hablamos del último papa, no podemos evitar volver a uno de los lugares más sagrados del siglo XX, Fátima, Portugal. Fue allí, en 1917, donde 3 humildes pastorcitos recibieron mensajes del cielo que cambiarían el rumbo espiritual del mundo. Y aunque muchas de esas revelaciones fueron compartidas, una parte clave permanece en las sombras, el llamado tercer secreto. Durante décadas, este secreto fue protegido por el Vaticano con una reserva que solo aumentó el misterio. Fue entregado por la hermana Lucía, una de las videntes, al Papa, con la instrucción de que no debía ser revelado antes de 1960. Pero cuando ese año llegó, el silencio fue absoluto. ¿Por qué? ¿Qué contenía ese mensaje que no podía ser compartido con el pueblo de Dios? En el año 2000, el Vaticano publicó lo que decía ser el tercer secreto, una visión simbólica de un obispo vestido de blanco que caminaba entre ruinas y cadáveres, siendo finalmente asesinado. El problema es que esa visión ya era conocida por algunos teólogos, pero faltaban las palabras de la Virgen que explicaban el significado. Muchos estudiosos, entre ellos el padre Malachi Martin, un jesuita con acceso directo al archivo secreto del Vaticano, aseguraron que el texto publicado no era completo, que existía un segundo documento, con palabras claras de la Virgen, que hablaba de una gran apostasía en la Iglesia y de un papa engañado o traicionado. Según Malachi Martín, que juró sobre la Biblia haber leído ese contenido, el secreto no hablaba solo de persecuciones externas, sino de una ruptura interna, de un tiempo en que desde los más altos niveles de la Iglesia se promoverían ideas contrarias al Evangelio. Y si eso es cierto, entonces el secreto de Fátima hablaba directamente del contexto que estamos viviendo hoy: confusión moral, divisiones doctrinales, silencios inexplicables ante temas esenciales y un papa vestido de blanco en el centro de todo. ¿Será ese el último papa anunciado en otras apariciones? La Virgen fue progresiva. En Fátima dejó la semilla, en la Salet profundizó, en Akita confirmó, y todo apunta a una misma dirección. La prueba final de la fe vendrá desde dentro. Hay incluso quienes aseguran que Juan Pablo II conocía completamente el secreto y que por eso lloró al leerlo, que por eso consagró tantas veces el mundo al Inmaculado Corazón de María, que por eso alertó tantas veces sobre la apostasía silenciosa dentro del cristianismo. Y ahora, en pleno siglo XXI, las palabras de aquel secreto cobran vida. Ya no estamos ante teorías. Estamos ante eventos visibles, medibles, dolorosamente reales. Y lo más inquietante es esto: si lo que fue revelado públicamente fue apenas una parte simbólica, ¿qué fue lo que el Vaticano decidió no revelar? ¿Qué palabras exactas de María fueron consideradas demasiado fuertes para el pueblo? ¿No merecemos saber? ¿No es la misma Virgen quien pidió que fuera compartido? ¿Quién decidió retenerlo y por qué? La respuesta, tal vez, está directamente relacionada con el Papa que ocuparía el trono en estos tiempos finales. Quizás su identidad, su destino, su papel en esta historia ya estaba escrito en esas líneas no reveladas. Si la Virgen habló del último Papa, si Fátima escondió su nombre, si Akita describió su entorno, entonces hay una pregunta que resuena como un eco en cada corazón despierto. ¿Está ya entre nosotros ese Papa profetizado? Y si sí, ¿lo reconoceríamos? Las Escrituras dicen que por sus frutos los conoceréis.
pero en tiempos de confusión, hasta los frutos se disfrazan. La Virgen, en sus mensajes, no entregó nombres, pero sí dejó pistas, señales, códigos, un retrato espiritual que al unir las piezas forma la silueta de alguien que no está por venir, sino que ya podría estar sentado en la sede de Pedro. Algunos místicos hablaron de un papa elegido no por el espíritu, sino por la política. Otros, como la beata Emmerich, vieron dos papas al mismo tiempo, uno legítimo, escondido, y otro rodeado de escándalos, siendo aplaudido por el mundo, pero ignorado por el cielo. ¿Será que el último papa no será reconocido por todos? ¿Será un mártir o un impostor? ¿Un pastor fiel o un instrumento de confusión? La Virgen no lo condenó, tampoco lo glorificó. Lo mencionó como una figura inevitable, un punto de quiebre, una señal clara de que el tiempo de purificación ha comenzado. En algunas visiones privadas se dice que este papa no hablará del pecado, que bendecirá lo que Dios no puede bendecir, que abrazará al mundo en nombre de la unidad, pero olvidando la cruz. Otros aseguran que será un papa traicionado, que al descubrir la verdad será silenciado, que intentará sostener la fe verdadera mientras el Vaticano se derrumba desde adentro. Pero hay algo más, algo que pocos notan, un detalle que la Virgen susurra en varios mensajes. El último papa será una prueba, no solo para la Iglesia, sino para cada uno de nosotros. ¿Estaremos dispuestos a seguir a Cristo si la barca de Pedro parece naufragar? ¿Tendremos discernimiento para saber cuándo la fe está siendo diluida con palabras dulces pero vacías? Hay quienes buscan identificarlo con un nombre, con un rostro, pero la pregunta más profunda no es quién es, sino cuál será su papel en los últimos acontecimientos. ¿Será aquel que firme el acuerdo que traiga la falsa paz? ¿Será quien entregue las llaves espirituales a un nuevo orden global? ¿O será un hombre de Dios que en el último segundo se levante, aún solo, y grite la verdad cuando nadie más tenga valor? El último papa será más que un hombre, será un signo que dividirá a los que ven y a los que siguen ciegos. Por eso la Virgen no dio su nombre, porque quizás ya lo pronunciaste hoy. Porque quizás ya viste su rostro en los medios, en discursos, en actos, y aún no lo sabías. Y si está entre nosotros, si ya ocupa el trono, si camina en medio del humo del que habló Pablo VI, entonces el tiempo que tenemos ya no es de preparación, es de decisión. Cuando la Virgen habla, lo hace con el corazón de una madre, pero también con la firmeza de una reina. Y como toda madre atenta, ella no solo anunció lo que vendría, sino que nos dio señales, indicaciones claras de que el caos espiritual ya habría comenzado mucho antes de que muchos se dieran cuenta. Y esas señales ya están aquí. La primera, y quizás la más evidente, el abandono del rosario. Durante siglos fue el arma de los sencillos, la oración de los pobres, el escudo de los perseguidos. Pero hoy, incluso dentro de templos y parroquias, se relega a un rincón. Muchos lo ven como anticuado, como repetitivo, pero la Virgen fue clara. Recen el rosario todos los días, por la paz del mundo, por la conversión de los pecadores, por sus familias. ¿Y qué ocurre cuando el rosario es olvidado? Se debilita la protección, se abre la puerta a la tibieza espiritual, se pierde la fuerza interior y el alma, sin defensa, queda expuesta a los lobos disfrazados de corderos. La segunda señal, la modificación silenciosa de los rituales sagrados. Cambios pequeños, casi imperceptibles, palabras sustituidas, gestos omitidos, símbolos reinterpretados. Todo en nombre de la modernidad. Pero lo sagrado no envejece. La Virgen advirtió que llegaría un tiempo en que los altares serían saqueados espiritualmente, que lo divino sería tratado como algo humano y lo humano como si fuera divino. Y eso ya lo vemos. Misas que parecen espectáculos, procesiones sin devoción,
sacramentos tratados como meros trámites. La sacralidad ha sido silenciada. Tercera señal, el silencio frente al pecado. La Virgen, en todas sus apariciones, habló con claridad sobre el mal. Denunció el aborto, la inmoralidad, la pérdida de la pureza, la destrucción de la familia. ¿Y qué escuchamos hoy desde muchos púlpitos? Frases tibias, discursos sin fuego, palabras que no confrontan, líderes religiosos que temen incomodar, que prefieren agradar al mundo antes que salvar almas. Y esto, la Virgen lo profetizó con dolor. Llegará un tiempo en que muchos pastores no hablarán más de las verdades eternas. Y entonces, los fieles quedarán como ovejas sin pastor. Cuarta señal, la exaltación del hombre sobre Dios. La ciencia como nuevo templo, la tecnología como nuevo Dios, el ego como altar. Se reemplaza la humildad por el orgullo, la obediencia por la autoayuda, y se enseña que la salvación está dentro de ti, cuando en realidad solo viene del cielo. Y en medio de todo esto, ¿quién debería levantar la voz? El Papa. Pero la Virgen dijo que vendría un momento en que hasta el trono de Pedro parecería enmudecer. No necesariamente por maldad, tal vez por miedo, tal vez por confusión, tal vez por traición. Y eso nos lleva de vuelta a la figura del último Papa. Un hombre rodeado por estas señales, un Papa que si ya está entre nosotros, caminando entre estas ruinas espirituales, necesita más que nunca la oración de los fieles. Porque estas señales no son el fin en sí mismas, son el aviso. El cielo está gritando. La Virgen ya lo dijo, y lo dijo hace años. El caos espiritual no es futuro, es presente. Entre todas las advertencias que la Virgen ha dado a lo largo de la historia, pocas son tan estremecedoras como esta. Muchos seguirán al impostor y abandonarán la fe verdadera. Estas palabras no fueron dadas a un teólogo en un escritorio, sino reveladas a videntes humildes, en campos abiertos, con el cielo llorando junto a María. Y aunque en su momento fueron ignoradas, hoy resuenan con fuerza. Porque lo que parecía imposible, una división interna en la Iglesia, ya está comenzando a visibilizarse. La Virgen habló de un tiempo donde el rebaño se rompería, donde los fieles ya no sabrían a quién escuchar, donde los obispos se enfrentarían públicamente, donde los mensajes serían contradictorios y los valores eternos serían negociados. Y ese tiempo ya ha comenzado. Se ven parroquias enseñando doctrinas opuestas, sacerdotes promoviendo ideas que contradicen el Evangelio, fieles confundidos, sin dirección clara, y una línea delgada entre la verdad eterna y el engaño bien decorado. Pero la Virgen no lo dejó ahí, ella fue más allá. Advirtió que dentro de la misma Iglesia se levantaría una falsa doctrina, una imitación, una apariencia de bondad, tolerancia, inclusión, pero sin Cristo, sin cruz, sin conversión, sin verdad. Muchos la seguirán, dijo ella, porque parecerá más amable, más cómoda, más moderna, pero detrás de esa apariencia se esconde la gran mentira. San Pablo ya lo había dicho en sus cartas. Vendrá el tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que buscarán maestros según sus propios deseos y apartarán el oído de la verdad. Ese tiempo es ahora. Y la figura central en medio de este gran cisma será el último Papa. No porque él lo provoque necesariamente, sino porque le tocará ser el pastor durante la ruptura. Muchos lo verán como guía, otros como traidor. Algunos lo seguirán ciegamente, otros lo rechazarán con odio. Y pocos, muy pocos, sabrán discernir espiritualmente el momento, porque este cisma no será como los anteriores en la historia de la Iglesia. No será una ruptura política ni doctrinal simple. Será una prueba de fidelidad al Evangelio puro, una purificación del corazón de la Iglesia, una división entre quienes buscan la verdad y quienes buscan agradar al mundo. Y lo más doloroso será esto: familias divididas, comunidades quebradas, sacerdotes perseguidos por predicar la verdad.
Muchos quedarán en la oscuridad preguntándose qué es correcto, y el silencio desde lo alto será angustiante, pero también habrá luz, porque la Virgen prometió que en medio del caos, un pequeño rebaño permanecerá fiel. Un grupo de almas sencillas, ocultas, orantes, que no seguirán al impostor, que no aplaudirán lo que ofende al cielo, que se mantendrán firmes, aún perseguidos, aún aislados, aún incomprendidos, y será ese pequeño resto el que sostendrá la fe verdadera. En medio del gran caos espiritual, cuando todo parece derrumbarse, cuando hasta los altares parecen contaminados por el humo del error, la Virgen deja una promesa, una luz encendida en la oscuridad más profunda, un pequeño rebaño, fiel, oculto, resistente. Este grupo no será el más visible, no tendrá templos grandiosos ni reconocimientos públicos, no estará bajo los reflectores de los grandes medios ni recibirá elogios del mundo. Al contrario, será perseguido, incomprendido y marginado. Pero estará protegido por la mano de Dios y el manto de María. Jesús mismo habló de ellos. No temas, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Lucas 12:32. La Virgen, en múltiples apariciones, también se refirió a este grupo. Lo llamó mis apóstoles de los últimos tiempos, mis hijos consagrados, los que guardarán la fe en sus corazones cuando el mundo la haya rechazado. Y quienes forman parte de este pequeño rebaño no son elegidos por su inteligencia, ni por su posición, ni por su sabiduría humana. Son aquellos que, incluso en medio de la confusión, siguen rezando el rosario. Aquellos que, en silencio, ayunan, que visitan al Santísimo, que lloran por los pecados del mundo, que defienden la verdad, aunque los llamen fanáticos, que no se venden, que no negocian con el error, que han consagrado sus vidas al Inmaculado Corazón de María. La Virgen dejó instrucciones claras para ellos, oración constante, no solo verbal, sino del corazón, un diálogo continuo con Dios que mantenga el alma en estado de gracia, lectura de la palabra, porque llegará un tiempo donde incluso dentro de la Iglesia se distorsionarán las Escrituras. Solo aquellos que las conozcan podrán reconocer la falsedad. Ayuno y penitencia, no como castigo, sino como ofrenda, como escudo contra el mal, como reparación por los pecados del mundo. Eucaristía viva. La Virgen insistió en no alejarse de los sacramentos, buscar sacerdotes fieles, confesarse regularmente, recibir a Jesús con reverencia, sabiendo que muchos ya no lo reconocen, consagración total a su corazón inmaculado. Esta consagración no es una fórmula mágica, sino una entrega total de la vida, los pensamientos, las decisiones, los sufrimientos, las luchas, todo en manos de la Madre. Ella prometió que este pequeño rebaño será guiado en medio del desierto espiritual, que sabrán dónde refugiarse cuando llegue la hora, que no serán tocados por la condena del mundo, que verán con sus propios ojos la victoria del corazón inmaculado. Pero también advirtió, el precio será alto, muchos serán abandonados por sus familias, se les cerrarán iglesias, serán perseguidos por otros cristianos que han sido engañados, serán acusados de divisores, de rebeldes, de radicales, pero no responderán con odio, responderán con amor, con humildad, con fidelidad, porque el pequeño rebaño no es perfecto, pero es sincero, no lo sabe todo, pero confía, no se cree superior, pero no se arrodilla ante el error. Y lo más importante, no está solo. María estará con ellos, como estuvo con los apóstoles en el cenáculo, como estuvo al pie de la cruz, como estuvo con los mártires que entregaron su vida por la fe. Ella los cubrirá con su manto, les hablará al corazón, les mostrará el camino cuando todos los demás se hayan perdido. Hay testimonios de personas que, sin conocerse entre sí, han tenido sueños, visiones o intuiciones interiores.
todos apuntan a lo mismo. Una separación silenciosa ya está en marcha. Un éxodo espiritual de almas que, sin hacer ruido, se están apartando del sistema corrupto y regresando al evangelio puro. ¿Estás sintiendo este llamado? ¿Te sientes inquieto cuando escuchas mentiras disfrazadas de bondad? ¿Te duele ver cómo se diluye la verdad en nombre de la inclusión? ¿Tu alma se agita cuando ves altares vacíos y verdades silenciadas? Entonces tal vez ya formas parte del pequeño rebaño. Y si es así, no tengas miedo, no estás loco, no estás solo, no estás perdido, estás siendo elegido. Y la elección no es para recibir gloria humana, sino para resistir con fe hasta que el cielo vuelva a brillar sobre la iglesia purificada. Cuando se menciona al último papa, el alma se estremece, porque no se trata de un título cualquiera. No es simplemente el siguiente en la lista, es, según muchas revelaciones marianas y visiones proféticas, una figura crucial en el cierre de la historia de la Iglesia en su forma actual. Un hombre que no solo llevará la tiara espiritual de Pedro, sino también el peso de toda una humanidad al borde del juicio final. Pero la gran pregunta que muchos temen hacer en voz alta es, ¿quién será realmente este papa? ¿Un mártir valiente, un traidor disfrazado o simplemente un testigo silencioso del colapso? Las visiones y profecías se dividen, no hay una única versión. Y tal vez esa sea la razón por la cual la Virgen no dio detalles precisos, pero sí dejó señales que pueden ayudarnos a discernir. En algunas revelaciones, como las de la beata Ana Catalina Emmerich, se ve a un papa caminando entre ruinas, huyendo de Roma, cubierto de luto. Un hombre que ha sido traicionado por los suyos, que intenta sostener la fe verdadera mientras la falsa iglesia gana terreno. Su rostro es de dolor, su cruz es interior, sus enemigos están dentro. Vi al Santo Padre en gran angustia, se ocultaba, muchos lo buscaban para matarlo. Beata Ana Catalina Emmerich. En esa visión, este papa no es cómplice del mal, es mártir. No muere quizás con sangre visible, pero sufre un martirio espiritual. El abandono, la calumnia, la soledad, la impotencia ante el avance de la mentira. Otras profecías, sin embargo, presentan una imagen distinta. Hablan de un papa que cede ante las presiones del mundo, que en nombre de la unidad firma acuerdos con enemigos de la fe, que silencia el pecado, que promueve reformas que contradicen siglos de doctrina. En esta visión, el último papa no es mártir, sino traidor, no necesariamente por malicia, sino por debilidad, por falta de discernimiento, por miedo a ser rechazado, por creer que la paz puede lograrse negociando con el error. La Virgen, en Akita, habló de obispos enfrentados entre sí, de cardenales que ya no caminan juntos, de altares profanados. ¿Podría este papa ser el que, por omisión o acción, permita que esto ocurra? Y hay una tercera posibilidad, una que pocos consideran, que este papa sea simplemente un testigo, alguien que no actúa con maldad, pero que tampoco lucha con fuerza, un hombre atrapado entre la verdad y el sistema, entre lo que sabe que debe hacer y lo que se espera que haga. En este escenario, el Papa no cae por completo, pero tampoco se levanta con poder. Es testigo de la purificación, del desmoronamiento, del juicio que se avecina, y aquí es donde la profecía de Fátima cobra un nuevo sentido, porque en la visión entregada en el año 2000 se ve a un obispo vestido de blanco subiendo una montaña, rodeado de ruinas y muerte. Al final, cae, muere. ¿Es un símbolo? ¿Una advertencia literal? ¿Una escena futura aún no cumplida? Juan Pablo II dijo al respecto: el mensaje de Fátima no se refiere solamente al pasado, es un llamado continuo a la conversión y a la vigilancia espiritual. Y si él, que conocía el secreto completo, dijo eso, entonces aún hay algo por revelarse, porque sea quien sea este último papa, su papel no será cómodo, no será celebrado por multitudes, será juzgado, cuestionado, criticado por dentro y por fuera, y dependiendo de su elección,
será el eslabón final en la cadena de redención, o la piedra de tropiezo que acelere el castigo. Por eso, más que señalarlo con el dedo, debemos orar por él, para que tenga discernimiento, coraje, firmeza, para que si aún no ha sido revelado públicamente, su corazón sea preparado. Y si ya está entre nosotros, se mantenga fiel al Evangelio, aunque todos lo abandonen. Porque la Virgen no desea que caiga, desea que sea testigo de la verdad, que resista, que guíe, que se convierta en la voz de María dentro del Vaticano, cuando todo lo demás haya sido silenciado. El papel de un papa nunca ha sido fácil, pero en estos tiempos se ha vuelto un verdadero campo de batalla espiritual y político. No hablamos solo de sus palabras, sino de cada gesto, cada silencio, cada decisión que repercute no solo dentro de la Iglesia, sino en el mundo entero. Para muchos fieles que han seguido con atención las señales marianas y los mensajes proféticos, las acciones y omisiones del actual Papa son motivo de profunda reflexión y, en algunos casos, preocupación. Uno de los puntos más polémicos ha sido su silencio frente a temas que la Virgen advirtió con tanta fuerza: la defensa de la vida desde la concepción, la protección de la familia tradicional, la denuncia del relativismo moral que amenaza los valores cristianos. En numerosas ocasiones, los fieles esperaban una voz clara y contundente, pero en cambio han escuchado mensajes ambiguos o ausentes. Este silencio ha sido interpretado por algunos como una forma de ceder ante las presiones del mundo moderno, un intento de acercarse a sectores políticos y sociales sin confrontación, incluso cuando eso implica sacrificar enseñanzas esenciales. Otros ven en sus gestos acercamientos a movimientos y doctrinas que antes la Iglesia rechazaba con firmeza. No se puede ignorar tampoco la polémica sobre reformas litúrgicas y pastorales que han generado confusión y división entre los fieles. Cambios en la forma de celebrar la misa, modificaciones en la doctrina sobre temas sensibles o la apertura a doctrinas consideradas heterodoxas han provocado inquietud. Es importante recordar que la Virgen advirtió que el último Papa estaría rodeado por el humo, no solo como una metáfora del mal espiritual, sino como un ambiente donde la verdad es oscurecida y las decisiones se toman bajo presión. Muchos sacerdotes fieles han expresado su tristeza y desconcierto ante estas decisiones, sintiendo que la voz auténtica del Evangelio está siendo silenciada o reemplazada por discursos políticamente correctos que no reflejan la profundidad de la fe. Además, en el ámbito internacional, el Papa ha tomado posturas que algunos interpretan como concesiones al poder mundial, buscando diálogo y paz, pero a costa de compromisos que afectan la doctrina y la integridad moral. Para quienes creen en las profecías, estos hechos no son simples coincidencias, son señales claras de que el tiempo anunciado por la Virgen está en marcha y que el Papa actual podría ser ese último Papa que presenciará la gran tribulación. Sin embargo, la complejidad del momento también nos invita a la oración y a la prudencia. No debemos juzgar precipitadamente, sino discernir con fe, pedir al Espíritu Santo sabiduría y fortaleza para entender los designios divinos. Al mismo tiempo, la urgencia es real. La falta de una postura firme puede conducir a una mayor confusión, y es ahí donde la Virgen llama a sus fieles a mantenerse firmes en la oración, en el ayuno y en la defensa de la verdad. Este es un tiempo donde el silencio del pastor puede ser tan devastador como el ruido del enemigo. Por eso la Virgen insiste en que todos los creyentes se conviertan en luces en la oscuridad, manteniendo viva la llama de la fe y el amor. Mientras tanto, el mundo observa. Muchos no entienden la batalla espiritual que se libra en el corazón de la Iglesia.
Pero quienes tienen ojos para ver y oídos para oír, saben que cada decisión del Papa tiene un peso espiritual profundo. La historia aún está escribiéndose y las próximas acciones serán decisivas. ¿Escuchará el Papa los llamados del cielo? ¿Se mantendrá firme frente al humo que intenta envolverlo? ¿O sucumbirá ante las presiones, acelerando el cumplimiento de las profecías? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras eso sucede, la misión de cada fiel es clara: mantenerse despierto, rezar sin cesar y fortalecer su espíritu para los tiempos que vienen. A lo largo de la historia, la Virgen María ha elegido diferentes formas para comunicar su dolor y su llamado urgente a la conversión. Una de las señales más impactantes y conmovedoras son sus lágrimas de sangre, un fenómeno que ha ocurrido en varias partes del mundo y que no puede ser ignorado. Estos episodios de lágrimas sangrantes no son simples milagros aislados o curiosidades. Son mensajes profundos, símbolos poderosos de un corazón materno que sufre por la humanidad y una llamada explícita a despertar y rectificar. En lugares como Nicaragua, Argentina, Italia y otros, se han documentado estas lágrimas de sangre derramadas por estatuas de la Virgen, dejando perplejos a fieles y expertos. En algunos casos, las imágenes han sido sometidas a análisis científicos que confirman la autenticidad del fenómeno, aumentando el impacto del mensaje. Pero, ¿qué significa realmente que la Virgen llore sangre? No es solo una señal de tristeza o pena. La sangre es el símbolo supremo del sacrificio y la vida entregada. Que la Virgen derrame lágrimas de sangre significa que está sufriendo profundamente, hasta el punto de ofrecer un sacrificio espiritual por el dolor de la humanidad. Sus lágrimas son también una advertencia silenciosa, un llamado a la conversión urgente antes de que sea demasiado tarde. Es un signo de que la misericordia divina está al límite y que los tiempos de prueba se acercan. Las apariciones que acompañan estos fenómenos suelen incluir mensajes específicos, exhortaciones a la oración, al arrepentimiento y a la vuelta a Dios. En cada caso, la Virgen implora a los fieles que tomen en serio sus palabras, que no pospongan la conversión y que confíen en su intercesión maternal. Estos signos también tienen relación directa con las profecías sobre el último Papa y el fin de los tiempos. Muchos videntes han declarado que las lágrimas de la Virgen están conectadas con el sufrimiento interno de la Iglesia, con la traición y la apostasía que se están viviendo, y con la necesidad de purificación. El hecho de que estas lágrimas ocurran en distintos países y culturas resalta la universalidad del mensaje. No es solo para un pueblo, sino para toda la humanidad. La Virgen no se dirige a un grupo selecto, sino a cada alma que quiera escuchar. Para la audiencia mayor, especialmente aquellos que han vivido décadas siguiendo la fe con devoción, estas señales son particularmente conmovedoras. Recordemos que la Virgen apareció muchas veces a personas sencillas, muchas de ellas ancianas, quienes recibieron estos mensajes con humildad y los compartieron pese a la incredulidad general. Es importante, sin embargo, no caer en la superstición o el miedo. Estas lágrimas son un llamado amoroso, no una condena. La Virgen siempre extiende su mano, invitando a la esperanza y la renovación. Por eso, en estos tiempos turbulentos, es vital recordar la invitación mariana a la oración diaria, al rezo del rosario, a la vida sacramental y a la entrega total al corazón inmaculado de María. Las lágrimas de sangre son un testimonio tangible de que el cielo sigue vigilando y cuidando a su pueblo, que la madre nunca abandona a sus hijos, aunque sufra por ellos. Y si estas señales tocan tu corazón, si sientes en tu alma el peso de este mensaje, no ignores la llamada. Es momento de abrir el corazón, de arrepentirse sinceramente y de prepararse para los días que están por venir.
Las profecías marianas no solo hablan de advertencias y lágrimas, sino también de un tiempo decisivo que está por llegar, el aviso. Un momento en que toda la humanidad recibirá una llamada directa de Dios, una invitación urgente a la conversión antes de que se desencadene el castigo. Este aviso, conocido también como el milagro o la luz de Dios, es descrito en múltiples apariciones y mensajes como una señal universal imposible de ignorar. Será un evento sobrenatural donde cada alma, en cualquier rincón del planeta, experimentará de manera profunda y personal la presencia de Dios. La Virgen ha insistido en que este momento será de gracia, una oportunidad única para el arrepentimiento sincero, una especie de examen de conciencia global que no buscará castigar, sino salvar. Será un llamado para que el mundo entero pueda volver a Dios y evitar el castigo mayor que se avecina, pero al mismo tiempo esta oportunidad traerá una gran división, porque no todos responderán con humildad y arrepentimiento. Algunos se cerrarán en la soberbia y el orgullo, negando la llamada. Estos serán los que enfrentarán el castigo anunciado, un tiempo de oscuridad, dolor y tribulación sin precedentes. La Virgen habla de los 3 días de oscuridad, un período en que la tierra estará cubierta por una sombra profunda, donde el mal será visible y la protección divina será crucial. Se trata de un castigo para los que no se arrepientan y una purificación para la humanidad. Este tiempo será extremadamente difícil, pero para aquellos que hayan respondido al aviso con fe, será una prueba que podrán superar con la ayuda de Dios y la intercesión de María. Es fundamental prepararse espiritualmente para este momento. La Virgen ha dado instrucciones claras: rezar el rosario diariamente, realizar sacrificios y ayunos, acudir a la confesión frecuente y mantener la comunión en estado de gracia. Además, habrá señales previas que alertarán a la humanidad sobre la proximidad del aviso, como fenómenos naturales intensos, cambios en el comportamiento humano y una creciente sensación de inquietud y temor en el mundo. La misión de cada fiel es estar atento, vigilante y preparado. No caer en la desesperanza ni en el miedo paralizante, sino fortalecer la fe y mantener la esperanza firme en las promesas de Dios. El aviso es la última oportunidad para la conversión masiva antes del castigo. Es el gesto misericordioso de Dios para que la humanidad no se pierda. Por eso, el llamado mariano no cesa. Conviértanse, oren, prepárense, porque el tiempo se acorta. Este momento marcará un antes y un después en la historia. Para algunos será el inicio del verdadero camino hacia la salvación. Para otros, el comienzo de la purificación dolorosa. Y aunque las profecías hablan de un castigo inminente, también hablan de una luz al final del túnel. De la victoria del corazón inmaculado de María. De la restauración de la paz y la verdad. La Virgen no quiere que vivamos en miedo, sino en esperanza activa, en oración constante, en entrega total, porque al final el bien siempre triunfa sobre el mal, y la madre nunca abandona a sus hijos. Después de haber recorrido juntos las profecías, las señales y las advertencias que la Virgen María ha dejado para nosotros, llega el momento de mirar hacia adentro, de preguntarnos sinceramente: ¿estamos preparados? No es un llamado para crear miedo ni ansiedad, sino para despertar la conciencia dormida, porque vivir en la ignorancia ante estos mensajes es exponerse a perder lo más valioso, la salvación del alma. La Virgen no es solo un símbolo lejano, ni una figura decorativa. Es madre amorosa que nos mira con ternura, pero también con firmeza. Y cuando nos llama a la conversión, lo hace con la urgencia de quien sabe que el tiempo se agota. Estar preparado no significa saber todas las respuestas, no es acumular conocimientos teológicos o proféticos. Es algo mucho más sencillo y profundo. Es vivir en gracia, es mantener el corazón abierto a Dios,
es pedir perdón y perdonar, es amar con humildad y servir con alegría. La Virgen ha pedido que cada uno de nosotros nos consagremos a su corazón inmaculado, que aceptemos su protección maternal en medio de las tormentas espirituales. Que recemos el rosario diariamente, sosteniendo con nuestras oraciones a la Iglesia, al Papa y a todos los que sufren por la fe. Ser parte de esta preparación es también ser luz en medio de la oscuridad, ser testimonio vivo de la esperanza que no se apaga, aunque el mundo se caiga a pedazos. Quizás sientas miedo o incertidumbre al escuchar estas palabras. Es normal. El corazón humano tiembla ante lo desconocido, pero no estás solo. La Virgen nos acompaña, el Espíritu Santo nos guía, y la comunidad de fieles es un refugio donde podemos apoyarnos y crecer. También es importante reconocer que cada uno tiene un papel único en esta historia. No todos estamos llamados a ser profetas o líderes, pero sí a ser fieles discípulos, a vivir el Evangelio con coherencia y valentía. Este último llamado es personal, no puede ser ignorado, porque en él está la diferencia entre la vida y la muerte eterna. Recuerda las palabras de Jesús: velad, porque no sabéis el día ni la hora. Mateo 25:13. El momento es ahora, la puerta está abierta, pero no permanecerá así para siempre. No esperes a que sea demasiado tarde para buscar la misericordia. No dejes que el orgullo o la rutina te alejen de la verdad. Cada día es una oportunidad para acercarte más a Dios. Si has sentido que estas palabras tocan tu alma, no las apartes. Escucha el susurro de la Madre que te llama a volver. La salvación está al alcance de la mano, pero requiere un acto de fe y entrega. Que este video no sea solo información, sino un impulso para transformar tu vida, para renovar tu compromiso con el camino de la luz. Y si tienes dudas, si sientes preguntas, te invito a compartirlas, porque en la comunidad se fortalece la fe. No estás solo en este viaje. La Virgen María ya ha puesto su mirada en ti. Su corazón está abierto para acogerte. Su mano está extendida para guiarte. El último Papa, las profecías, las señales, son un llamado a la esperanza, a la conversión, a la vida eterna. ¿Estás listo para responder a ese llamado? Si este mensaje tocó tu corazón, no olvides darle like, suscribirte para más contenido espiritual y compartir este video con quienes necesiten escucharlo. Tu participación ayuda a que más almas puedan despertar. Y te invito a comentar abajo, ¿qué fue lo que más te impactó de estas profecías? ¿Cómo piensas prepararte para los tiempos que vienen? Tu voz es importante. Hagamos crecer esta comunidad de fe y esperanza. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando las señales que el cielo nos envía.